Bienvenidos a Punto Crítico, les habla Boris Castellanos. Hace 3 años Venezuela se vio sacudida por la guarimba, un movimiento desestabilizador y violento promovido por la oposición y la derecha venezolana, que imitando el patrón político establecido por el escritor norteamericano Gene Sharp, intentaba lograr en nuestro país lo que se denomina un golpe suave, algo que se vivió por ejemplo en Ucrania y en los países de la primavera árabe. Sin embargo, este movimiento fracasó y hoy será el tema de nuestro programa, en el cual tenemos como invitado al diputado Darío Vivas. Bienvenido, Darío. Bueno, muy buenos días y bien bueno que podamos estar revisando esta fecha, que fue una fecha trágica, de conflicto, de caos, en la cual quisieron sembrar al país y que produjo una serie de víctimas inocentes de la violencia criminal en la cual se ha montado la contrarrevolución, la derecha en Venezuela. Y que precisamente estos acontecimientos que tú vas a analizar el día de hoy se iniciaron precisamente el 12 de febrero, Día de la Juventud. Prepararon todo un ambiente en eso del golpe suave, intentando por la vía de la violencia, del terrorismo, del fascismo, dar un golpe de Estado en Venezuela, acabar con la democracia, con la soberanía popular y al mismo tiempo llenar al país de una violencia tal que pudiera generar algún tipo de intervención extranjera en Venezuela. Algo que me llama la atención de la guarimba es que ocurrió más o menos lo mismo que ocurrió con el golpe de Estado del año 2002, que cuando estaba ocurriendo la oposición se sumó con fuerza al movimiento, pero una vez que fracasa nadie se hace responsable. Y a la luz de hoy nadie se ha hecho responsable todavía públicamente por el golpe del 2002 y hoy casi que ningún dirigente político asume la autoría o el apoyo a la guarimba. ¿Es casualidad esto? Bueno, y para colmo de eso, lo mismo que dieron el golpe de Estado, los protagonistas del golpe de Estado del 2002, son precisamente los mismos que están actuando hoy en esta violencia denominada la guarimba. Son los mismos, con la misma irresponsabilidad del 2002, que no asumieron, como tú bien lo dices, la responsabilidad de lo que había sucedido. Todos escurrieron el bulto, nadie tuvo responsabilidad de nada, nadie es protagonista. Precisamente el día 12 de abril del 2002, todos festejaban en las cámaras de televisión, y después que el pueblo retoma nuevamente la democracia en Venezuela y lleva nuevamente al presidente de la República a Miraflores, desde donde nunca debe haber salido, y mucho menos a través de un golpe de Estado, pues entonces todos se escondieron, nadie fue, nadie firmó ningún documento, nadie hizo el acta de Carmona, nadie hizo absolutamente nada. Eso está pasando también hoy. A 3 años de ese acontecimiento, resulta que las víctimas o los victimarios se pretenden colocar como víctimas y pretenden, a través de la manipulación mediática, de mostrarse como que si ellos fueron los que fueron agredidos por el gobierno revolucionario. Llaman al gobierno revolucionario dictador, y resulta que todos los 43 muertos y los más de 800 heridos que quedaron producto de esa guarimba se produjeron a propósito de las guarimbas que pusieron la derecha en su afán de tumbar el gobierno. Sin embargo, cuando uno revisa los medios internacionales, poco se menciona de los 43 muertos, de los 878 heridos o de los más de 10.000 millones de dólares en pérdidas que dejó la guarimba. Ahora todo se concentra en la liberación de Leopoldo López, que fue uno de los instigadores de este movimiento. ¿Crees tú que se le ha hecho realmente justicia a las víctimas de la guarimba? No, indudablemente que no, y yo creo que ahí vemos nosotros la doble cara de los que por una parte hablan de derechos humanos, de democracia, de soberanía popular y de defensa de la vida, y por otro lado levantan las banderas en defensa del actor intelectual, de uno de los autores intelectuales de la guarimba del año 2014.
uno de los autores intelectuales. El que lanzó el discurso, el que anunció los planes desestabilizadores, el que anunció que quedaban horas para la salida porque con ese término fue que aplicaron la guarimba, la salida del presidente Nicolás Maduro, y al mismo tiempo la salida de la democracia, acabar con la constitución como le hicieron en el golpe de Estado, fue precisamente Leopoldo López. Y hoy ellos, fíjate tú, con tal descaro, hermano, uno los ve que levantan la foto en El Mundo, la esposa de Leopoldo López y las otras personas que acompañan a estos personajes agresores, levantan la fotografía de los caídos, de esos 43 muertos, y llaman que haya justicia. Fíjate la demagogia, el cinismo de estos personajes, que sin ningún pudor, donde ellos colocaron las guayas para que se murieran ahorcados allí, degollados, los motorizados, pues levantan la foto de los señores pidiendo justicia. Yo creo que hoy por hoy el pueblo venezolano lo que reclama sencillamente, verdaderamente el pueblo venezolano lo que reclama es que haya justicia y que no haya impunidad. Y le exigen al gobierno revolucionario, al gobierno del presidente Maduro, al Poder Judicial, a la justicia venezolana, que actúe en función de no caer en ningún tipo de chantaje que permita que esa violencia se pudiera repetir, como ya se repitió ahora en el 2014, cuando aquella violencia del 2002, y se hubiera actuado en aquel momento con mucha fuerza y no hubiésemos caído a aceptar, digamos, las voces de defensa de la libertad y del diálogo político, etcétera, no hubiese ocurrido las 43 muertes y los 800 y tantos heridos del año 2014. Uno de los discursos que hace 3 años se manejó con especial fuerza por parte de la oposición cuando ocurrieron las guarimbas era el tema de la violencia de los colectivos chavistas. En más de una ocasión, María Corina Machado y la dirigencia opositora denunciaba que los colectivos chavistas estaban sembrando el caos. Sin embargo, cuando uno analiza quién colocó las guayas, quién volteó las alcantarillas, quién mató con francotiradores a la Policía Nacional, quiénes colocaron barricadas, obviamente no fueron los colectivos chavistas, fueron los manifestantes pacíficos de la oposición. Hablan un poco de las verdades y mentiras de la guarimba a propósito de este tema. Bueno, fíjate, en Venezuela la derecha venezolana ha estado montada en lo que nosotros hemos denominado la parapolítica, que es la vinculación de la derecha y el financiamiento de la derecha y la relación con el paramilitarismo. Ese mismo esquema de violencia, de desaparición, de asesinato por encargo, de sicariato, de mecanismos de violencia para causar terror en la población y para causar conmoción, fueron aplicados aquí en Venezuela por esta derecha que, como te decía, se quiere poner la máscara de la democracia, de la paz, ¿no? Y de la no violencia. Si uno analiza el caso de la guarimba en Venezuela, va a encontrar muchas similitudes con lo que fue el movimiento desestabilizador en Ucrania y también con lo que fue el movimiento desestabilizador en Libia. Dos países que fueron, si se quiere, víctimas de esta teoría del golpe suave de Jean Charles y en la cual ocurrió un golpe de Estado y un cambio de gobierno. Sin embargo, en Venezuela, a pesar de que se aplicó la misma teoría, no tuvo éxito la oposición. ¿A qué atribuyes que la guarimba haya fracasado como fracasó? En Venezuela precisamente porque el venezolano no quiere violencia. La mayoría de nuestro pueblo enfrentó eso. La mayoría de nuestro pueblo acompañó al gobierno en movilizarse y salir a la calle en función de garantizar paz y tranquilidad y convivencia. Aisló radicalmente a los violentos, los aisló. Quedaron reducidos a pequeños sitios, focos en algunos estados del país, con mayor fuerza en el estado Táchira, ¿no? Donde se tomaron algunos espacios, pero fueron, digamos, como reducidos a esos espacios por parte de la movilización popular. Fue el pueblo que acompañó al gobierno revolucionario en defensa de la estabilidad, en defensa de la paz, en defensa de la democracia y en defensa de la soberanía. Eso hace
esa movilización popular que se ha venido dando permanentemente en Venezuela es la que produjo esa guarimba. Y además, al mismo tiempo, porque en Venezuela no aceptamos la parapolítica y tampoco en Venezuela aceptamos que haya esa violencia criminal que pretende generar la derecha. El mérito de Nicolás Maduro en hacer fracasar la guarimba, porque cuando comienza, obviamente muchos vaticinaban que Nicolás Maduro no iba a poder soportar un levantamiento como el de la guarimba, y lo hizo no de forma violenta, sino con el diálogo, con la paz. El mérito de Nicolás Maduro, cuando ya nos quedan 30 segundos en nuestro primer segmento. Bueno, en primer lugar, que desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia de la República en abril del año 2013, cuando llegó a la presidencia, las primeras intervenciones de Nicolás, que ya venía precisamente de una violencia que se generó el día 14 de abril del 2013, después de las elecciones, y habían asesinado a 11 personas, fue el llamado al diálogo. Es decirle a los sectores oposicionistas: aquí no queremos violencia, aquí no queremos caos, aquí no queremos confrontación. Dijo Nicolás: aquí tienes mi mano, ¿no? Le tendía la mano a la derecha para que se sentaran al dialogar. Uno de los grandes méritos de Nicolás es que ha sido garantía de paz en este país. Si no fuese por Nicolás, su actitud, su convicción de que es por la vía de la paz, del diálogo, de la democracia, en la cual podemos construir un mundo de prosperidad, una Venezuela de prosperidad, hoy estuviéramos sumidos en una guerra civil. Bien, ustedes lo están escuchando a Darío Vivas, político y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, con quien estamos analizando los 3 años del fracaso de la guarimba. No se vayan, porque al regreso continuamos con más en nuestro programa. Ya venimos. A mi esposo lo hirieron con una arma larga de calibre 42. Él se encontraba con varios compañeros arrastrando unas barricadas para poder despejar la vía. El disparo de mi esposo fue alguien que estaba de frente hacia él, o sea, hacia donde estaban los manifestantes. O sea, tenía el casco puesto, el tiro fue aquí.